Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas a y bienvenidos a este coloquio. Acabamos de ver Entre Rojas, dentro de este ciclo dedicado a pioneras y pioneras, directores y directoras de Dama, que estuvieron en los principios de Dama. Y estamos volviendo a ver películas que se rodaron durante aquellos años, ¿no? Esta película, Entre Rojas, es de 1994 y tiene un doble valor histórico. Es digamos, una película de 1994 que a su vez recuerda unos sucesos que ocurrieron en 1974. Está con nosotros Azucena Rodríguez, la directora de la película, y también una consejera del primer consejo de Dama, pero no vamos a hablar de Dama, ya hemos hablado mucho de Dama durante estos Estoy bien. meses. Vamos a hablar de la película. ¿Qué tal estás, Azucena? Genial, rodeada de amigos, o sea que perfecto. Y de familia, mi cuñada, o sea, bien. Bueno, comentabas Cuñado que está también por ahí. bueno, pues Mis cuñados. aparte de los cuñados también hay mucha gente, mucha más gente conocida, ¿no? Son cuñados muy listos, ¿eh? No es que sean los cuñados estos tópicos. Bueno, o sea, cuñados de los buenos. Bueno, Bueno, que vamos a hablar un poquito, al principio comentabas que esto estaba basado, la película se había basado en tus vivencias, ¿no? En tus vivencias como presa política, al final del franquismo. Me gustaría que empezaras contando un poco cómo fueron esas vivencias, ¿no? Y cómo después, al cabo de un tiempo, decidiste convertirlas en una película que a ratos es dura, pero no siempre es dura, porque es una película también muy vitalista, porque no dejan de ser chicas jóvenes que se asoman a la vida con las preocupaciones propias y con las preocupaciones añadidas de la situación que estaban viviendo, pero que no pierden la vitalidad ni la ingenuidad, ¿no? ujú. Sí, agridulce, ¿no? Yo siempre me gustaba decir que era agridulce porque la vida es agridulce, ¿no? O sea que una de cal y otra de arena. En lo que decías en origen, cuando yo estaba como presa, yo tenía 18 años, estudiaba historia y no tenía idea de hacer cine en ese momento, pero lo que sí tenía era, bueno, no buen ojo, estaba rodeada de historias alucinantes, ¿no? De gentes muy singulares, las presas políticas y también las comunes, pero aquí no cabían. Entonces, de alguna forma, yo iba registrando en mi cabeza cosas, personajes, situaciones, hechos que iban pasando, ¿no? Entonces, cuando pasó el tiempo y yo quise dedicarme al cine y empecé a trabajar en el equipo técnico y tal, y cuando, bueno, me planteé sobre qué escribir, pensé que era una historia muy bonita, contar la historia bueno, de la lucha política a través de esas mujeres en una cárcel. Empezó la idea, como están aquí mis cuñados, se lo dedico, en San Rafael teníamos una casa y ellos tienen unos hijos estupendos, más jóvenes que yo, porque son mis sobrinos. Y entonces, contándoles mis batallitas una tarde, pensé que era muy penoso que la gente joven, con la que yo me llevo años, pero no tantos, no tuviesen conciencia de algo que había pasado hacía muy poquito y que nos habíamos estado jugando la vida y que habían pasado cosas muy importantes y me daba pena que eso no se supiese, ¿no? Entonces, el impulso primero fue contarle a esa gente joven, o sea, el público al que yo me quise dirigir en ese momento eran los jóvenes nacidos en democracia, o sea, que ya no habían conocido, por suerte para ellos, la dictadura, pero era hablarles de esos otros jóvenes que habíamos vivido el final de la dictadura y, bueno, era un acto de memoria histórica, vamos. Volviendo a tu experiencia, ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel y por qué? Estuve por Roja, Bueno, sí, pero en que era general. lo más digno, y estuve 2 veces. Me detuvieron 3 veces, la primera vez, me pedían, o sea, te daban a elegir, te ponían una multa de 100.000 pesetas entonces elegías o pagabas la multa o cumplías un mes de cárcel. Yo, aparte que yo era pobre por mi casa, pero además me parecía que no había que darles dinero a los malos, ¿no? O sea, que a la gente que nos estaba reprimiendo no estaba bien rellenar sus arcas. Entonces cumplí esa primera vez un mes y la segunda me detuvieron ya muerto Franco, que esto es una cosa interesante también para la gente joven que haya presente, porque parece que se murió Franco y ya vino la democracia. Entonces el año 76 fue un año terrorífico, con muchas muertes, con mucha lucha de toda la ciudadanía. Y esa segunda vez, o sea, esa tercera vez que me detuvieron, pero esa segunda vez de cárcel, ya estaba muerto Franco. Me detuvieron cuando detuvieron a la Junta Democrática, los mayores se acordarán de la Plata Junta y de todo esto, y me acusaban de asociación ilícita, me pedían 10 años de cárcel y entonces esta vez me cayeron dos meses, o sea, 200.000, pues 2 meses, ya lo sabía, y luego 10 años. Y entonces estuve en libertad. Bueno, o sea, cuando cumplí la cárcel estuve en libertad, tenía que ir a las Salesas cada 15 días a presentarme
Y por suerte no llegué a juicio porque os llegó la amnistía y nos amnistiaron a todos. Y la película la rodasteis también en En Yeserías. Yeserías, en la cárcel de mujeres de Yeserías. Sí. La pudisteis rodar allí mismo poco antes de que se cerrara, ¿no? Yo creo que no sé si está cerrada, pero ¿está cerrada? No lo sé. Yo creo que no. No, mira, en Yeserías, mi padre después de la guerra también estuvo en la cárcel, le llevaron a Yeserías, porque es la cárcel de la familia. A nosotros nos detienen y nos llevaban a Yeserías. Oye, ya estábamos. Esperemos que se acabe aquí, ¿no? Sí, espero, sí, mi niña ya no. Entonces, sí, es la cárcel que es una cárcel que está en medio de Madrid, que es muy alucinante, porque claro, cuando yo estaba estábamos presas, tú estabas en el patio de presa y estabas viendo en los balcones de la gente normal y corriente, pues a los niños comiendo pan y chocolate por la tarde o las señoras tendiendo la ropa, ¿no? Y tú los veías allí y era muy fuerte, porque claro, dices, estamos aquí, había gente, yo tenía compañeras que tenían peticiones de hasta 3 penas de muerte, ¿no? Les pedían 3 penas de muerte por si les conmutaban algunas para asegurarse de que los mataban, ¿no? O sea que entonces era muy loco, vamos, muy loco, era muy cruel esa situación, ¿no? Em, entonces se me ha olvidado qué me has dicho. No, que rodaste en la misma cárcel en la que estuviste. Ahí estábamos. Qué Que bueno. como voy limando, porque tengo tantas historias que quiero. Entonces, cuando se planteó hacer la película, yo quise ir allí y entonces hice muchas gestiones y lo conseguí. Cuando yo estuve presa era una cárcel de mujeres. Cuando fui a rodar era una cárcel mixta y era de régimen abierto. Los presos estaban hasta las 10 de la noche trabajando y a las 10 de la noche llegaban a la cárcel. Y entonces era muy gracioso, por ejemplo, porque el director de la cárcel cuando fui a rodar se llamaba señor Rejas, que es un nombre perfecto para ser un Se llamaba director señor Rejas. Director de es que se llamaba señor Rejas. Entonces a mí una cosa que me encantaba hacer era, yo iba con el equipo a localizar, tenían un portero automático en la cárcel. O sea, esta es la vida misma, vamos a verlo cuando queráis. Un portero automático, entonces apretaba. la segunda vez, no, la primera no. No, la primera tenía menos gracia, luego si queréis os cuento esa, pero la segunda, cuando fuimos a rodar, tú apretabas el portero automático, señor Rejas, y entonces claro, yo temaba a todo el equipo y se pensaban que estaba vacilando. El señor Rejas abría y era muy amable. Entonces nos recibía y entonces fue muy gracioso porque nos recomendó, yo quería utilizar figuración de la cárcel, de hecho, en el arranque, cuando van en el furgón y todo eso, son presas de verdad, todas las que hay, ¿no? Entonces el señor Rejas me aconsejó, me dijo, bien, bien, pues sí, porque así se reintegran de alguna forma, o sea, es como colaborativo y tal y tal. Pero te recomiendo, para que elijas, yo hice casting de presos, te recomiendo los asesinos, son los mejores. Esos son los mejores para trabajar. Sí, tenía una lógica. Geniales, porque matan una vez, no están matando todo el rato. Los que roban sí roban sin parar. Pero dices, claro, matan una vez y luego ya puedes. Entonces yo le hice caso, entonces tuve un asesino que trabajaba en Atrezo, que se portó estupendamente. No mató Y a nadie. no, en el tiempo que estuvimos allí no. No, lo que sí quería era que yo hiciese una película sobre su vida todo el rato. Él y todos mis compañeros, ¿no? Yo tengo una película. Todo, claro, tenían historias de película, evidentemente, pero y entonces estaba, bueno, era mi cárcel. Y el sitio, la cama donde duerme Penélope, era la cama donde yo dormía, ¿no? O sea, no es que tenga un ego yo desmesurado, sino que me hacía gracia que el sitio fuese así, porque esa cárcel era un hospital penitenciario. Ya cuando estaba mi padre, yo lo heredé como hospital penitenciario, por eso tiene una distribución no de celdas como estamos acostumbrados a ver, sino que era una distribución de hospital. Y a la vez era una cárcel preventiva, o sea que las presas que estábamos allí, nadie estaba cumpliendo condena. Digo esto porque hay veces, porque la cierta dulzura que puede haber o la cosa más amable también se producía por eso, porque todo el mundo tenía una dosis de esperanza, todavía no les habían juzgado, o por ejemplo en mi caso, pues yo sabía que en 2 meses iba a salir, entonces no era un penal, y entonces no era tan duro la situación que se vivía en el penal, como en un penal, vamos, que era menos duro. Todas esas cosas que organizan, la fiesta que hacen y todo eso lo hacíamos. Ujú. Y la peluquería. La peluquería, sí, había una presa estupenda, la J. Monaco, que quería que la tiñesen el pelo de mi color. Entonces me llevaba allí, yo me sentaba, me cortaban un trozo de pelo a ver si conseguía teñirse de mi color. Ujú. Y el cine igual. Hablando de cine, es increíble, ¿no? El reparto de... ¿Cómo conseguiste este reparto tan increíble? Yo te agradezco. Yo siempre digo, yo me llevo muy mal con mi trabajo, ¿no? Entonces le saco todas las pegas, soy una crack sacándole pegas. Y a la película se las saco genial, pero no os las voy a contar. Pero sí reconozco que el reparto es genial.
Y además diré más, diré todavía, digo que no tengo ego y fíjate, no había directores de casting entonces. Ah. Entonces esto lo hicimos mi amigo Jos, que es de mi barrio, que se dedica a chapuzas, hace de albañilería, y yo. Y entonces estábamos en la productora de Colomo y entonces la suerte que tuve es que me dieron tiempo para hacerlo, ¿no? Y que no tengo mal ojo para los actores, he de decirlo. Y entonces me pegué el lujo de ir buscando, de ir, y que todo el mundo me dijo que sí, ¿no? O sea, todos querían. Está, por ejemplo, Susi Sánchez, que hace una figuración, ¿no? O sea, que hay que son estupendas. Y bueno, Blanca es la primera película, fui a verla al teatro, una Oleana que estaba haciendo de Mamet, me encantó o sea, fui como la carta a los Reyes Magos, quiero esta. La primera fue Penélope y fue un amor, o sea, Penélope me dijo que sí y a morir, por las rojas y todo el rato y estaba encantada. Entonces, Penélope no era la Penélope de ahora, pero sí tiraba mucho, ¿no? Luego Cristina Marcos, o sea que se fue conformando y me pegué el lujo, nunca más lo he vuelto a sentir, pero bueno, ya una vez vale, de tener las actrices que quería, ¿no? De las actrices que yo veía para el personaje. Con Blanca estuve en el teatro, como os decía, fui con mi hermano pequeño, me acuerdo, y yo quería contratarla en el primer acto, que es una función que no habla en el primer acto. Y claro, mi hermano me decía: "Espera un poco por lo menos a que hable, ¿no? O sea, no lo vayas a es que es ella, es que es ella". Y entonces terminó la función, fui al camerino y le dije que si quería trabajar en la película y me dijo que sí. Mm. Y mira, qué maravilla. Muy María bien. Muñoz, Con papeles muy episódicos está Carmelo Gómez, Carlos Alejalde. Por cierto, a Carmelo Gómez tú lo descubriste antes, ¿no? Años antes. sí, esto es de Entonces ya era Carmelo Gómez, ya era conocido en el 94, ya sí, sí, ya sí, era conocido, sí, ya estaba, había hecho sí, mucho cine, que me imagino que se prestó a ese y papel era esa tan, época. tan pequeño porque Porque nos conocían, lo claro. descubriste en el viaje a ninguna parte. Sí, pues Fernán Gómez me encargó, yo trabajaba con él y me encargó de trabajo, y entonces fui Carmelo hacía primero en arte dramático. Todavía no era RESAC, en la Escuela de Arte Dramático. Y entonces le vi lo típico como en las películas, o sea, que yo le vi hacer unas improvisaciones y pensé: "Este tío es buenísimo". Y entonces llegué, ya no teníamos papel, entonces llegué y le dije: "Fernando, he visto un actor joven, un chico joven que lo hace muy bien. Venga, venga, que no te venga, tráelo". Y entonces le vio el primer día y le escribió esas noche 2 para que estuviese 3 días más con nosotros, en el viaje en una oración. Y bueno, ahí está Carmelo, sí. Yo tengo una curiosidad, estamos en 1994, hoy hay muchísimas mujeres que hacen cine, que tienen muchas más facilidades de los que tenéis vosotras. En aquellos años, las directoras de cine se podían contar literalmente con los dedos de la mano, no pasaban de 5, por lo menos las de referencia. ¿Cómo te llega esta oportunidad de debutar en largometraje? Habías hecho algunos cortos, pero ¿cómo te llega esta oportunidad? Pues mira, yo empecé cuando yo quería hacer cine, yo estudié historia, como decía, pero yo quería hacer cine, y no había escuela, y entonces la escuela que yo tuve fue la del trabajo en equipo. O sea, yo empecé como meritoria de dirección y seguí todo el escalafón de un rodaje, ¿no? De un equipo de rodaje hasta que llegué a ayudante de dirección. Entonces, mientras yo había leído que lo bueno era tener proyectos, ¿no? Entonces yo iba escribiendo, tenía este guión de Las Rojas, tenía otra cosa, una basada en una novela de Stevenson, tenía 3 guiones. Y entonces, como yo trabajaba de currita, le daba la brasa a todo el que me quería oír y al que no también. Y entonces, a Colomo bueno, pues yo quería. Entonces, gané con mi primer corto, gané Alcalá de Henares y tuve la suerte, en ese jurado estaba Lola Salvador, Manolo Maggi, a quien desconoces, Colomo y tal. Bueno, entonces Colomo, a raíz de eso, me llamó, que además me acuerdo, me llamó y me dijo: "Vente a verme". Yo ya no quería ser ayudante de dirección y dije: "Vale, le voy a decir que no, porque no quiero". Y entonces me dijo: "No, no, te voy a proponer una película". O sea, quiero decir, ¿tienes algo? Entonces le puse los 3 proyectos encima de la mesa y bueno, pues a él, se me apareció la Virgen, o sea, le pareció más divertido bueno, una cárcel de mujeres, en fin, era de Sí, era como más estilo Colombo, ¿no? O sea, digamos, se podía hacer sí, era más la que se simpático, solía hacer. porque además yo, claro, como ya para entonces tenía un poquito de mili, le vendí una comedia. A Colomo, claro, si hubiese sido otro productor le habría contado otra película. Entonces no había pitch, pero el pitch que le hiciste El fue de pico total, vamos, y entonces le hablé de una comedia porque, bueno, y le conté las anécdotas más divertidas de la cárcel. Y entonces, pues, bueno, dijo: "Va, adelante", y
y allí fuimos. Si citabas a Manolo Maggi, dedicas la película a Manolo Maggi y a Gonzalo Suárez, ¿no? Sí, yo había estado, de hecho yo trabajé 7 años como co-guionista de Gonzalo. El título es de Gonzalo. Yo soy malísima para los títulos, pero lo de Entre Rojas fue de Gonzalo. Que Gonzalo, yo había estado trabajando 7 años con Gonzalo y me ayudó mucho, o sea, que veía el guión, lo comentábamos, lo discutíamos y Manolo también, o sea que Mm. Comentabas que, bueno, tú tenías mucha mili hecha en rodajes, como ayudante de dirección, empezaste Meritoria, o sea, llevabas años trabajando en rodajes, pero ¿cuál fue la principal sorpresa de que todo el equipo dependiera de ti o que te estuviera escuchando, ¿no? ¿Cómo fue ese salto de, digamos, soldado de base a general en un rodaje? qué buena pregunta esta, compañero. Sí, eso no lo habíamos preparado. Sí, porque es muy interesante, o sea, quiero decir que es muy interesante. O sea, por un lado, cuando vienes de ser currito, de ser soldado, hay una serie de ventajas que son que tú ya lo has hecho antes, entonces no vale que te venga el segundo de dirección y te dice: "No puedo hacer eso", y dice: "Que no puedes hacer eso a las 3 de la mañana, lo he hecho yo eso 40 veces, así que vete y lo haces". Entonces, por un lado está eso, por otro lado está, como yo no tenía formación académica, o sea, académica, yo no había ido a Los Ángeles a estudiar cine como muchos de mis compañeros, o no había ido a no sé dónde, pues tienes como esa cosa de que yo no sé, o sea, que yo no sé. Y yo recuerdo como el primer día de rodaje, de pronto tú vas por allí, por la cárcel, y claro, dices, la película vale una pasta, es un cirio de mucho cuidado, dices, todas estas personas que son padres y madres de familia, trabajadores honrados, que necesitan llevar un sueldo a fin de mes, están todos haciendo una tontería que se me ha ocurrido a mí. Y entonces, a ver cómo aguanto yo la tontería aquí y que termine viéndose en una pantalla, ¿no? Entonces daba mucho vértigo. La ventaja es que como hay que tomar 45 decisiones por segundo, pues a pensar te da poco tiempo. Entonces hay que ir muy deprisa, pero yo también sí que me acuerdo a ratos que pensaba: "Oh, por favor, que se vea bien". O sea, que cuando lo pegue, que no dé mucha vergüenza, ¿no? O sea, era esta cosa de, bueno, pero ya está. Y dices: "Pero no tengo otra que tirar para adelante". O sea, quiero decir que tengo que hacerlo y tengo que hacerlo, ¿no? Y lo que quería decir que me he ido era, yo decía que se vea bien y que de alguna forma preserve el espíritu de lo que quiero contar. O sea, que como os decía al principio, yo le quería contar a la gente joven que hubo un tiempo en que había mucha gente en este país que estaba dispuesta a arriesgar su vida y su libertad por conseguir un mundo mejor, y yo quería contar eso, que es lo que hace Penélope, ¿no? O sea, lo que hace el personaje de Penélope, o sea, y está basado en un hecho real, ¿eh? O sea, esa fuga existió, hubo una presa y esa fuga se regaló. Entonces, eh, Esa historia también es real. sí, sí, la fuga es Ah, completa. pensaba que era, o sea, que era como el MacGuffin lineal para No, 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 contar. A la fuga la también. fuga, Ditas, el guión está hecho en colaboración con Mercedes de Blas, Ditas, que fue compañera mía en la cárcel. Y Miriam de Maeztu, que también Miriam, que es la actriz que se escapa, también estuvo en la cárcel. No coincidimos, pero también había estado. Entonces, sí, sí, la fuga era de verdad. Entonces, a mí lo que me parecía más bonito, o sea, lo que yo quería transmitir era que era posible, el ser humano es capaz de, estando en la cárcel, teniendo una condena de 10 años, si tú tienes una condena más grande que yo te voy a regalar esa fuga y yo me voy a quedar en la cárcel y tú vas a salir, ¿no? Eso era verdad, eso pasó, ¿no? Entonces, en estos tiempos que vivimos tan insolidarios, ¿no? Y tan feos en algunos sentidos, lo que yo quería contar era eso, ¿no? O sea, que sí que había esa generosidad por parte de mucha gente, ¿no? Y entonces mi obsesión cuando rodaba y cuando tenía que decidir si poníamos la cámara aquí o no, y qué hacíamos, mi obsesión era que eso se mantuviese, o sea, que eso se transmitiese, ¿no? O sea, que tenías como un deber moral, ¿no? Completamente. Yo creo que los que nos dedicamos bueno, en general todos tenemos un deber moral, pero las películas no son impunes, o sea, que tenemos un deber de honestidad con lo que hacemos y con el público al que se lo mostramos, ¿no? Estamos transmitiendo una manera de ver el mundo. Ya, hagamos la película que hagamos, o sea, aunque estemos haciendo una comedia, supuestamente tonta y liviana, estamos transmitiendo ideología y estamos haciendo política. Y entonces yo creo que de eso hay que ser muy, muy consciente. No dar la chapa, o sea, no es dar la chapa y hacer panfletos, sino, bueno, ser consciente que tú estás contando tu manera de ver las cosas, ¿no? Mm. Si tienes alguna pregunta por ahí. Perfectamente orgullosa porque está súper bien plasmado y ha llegado muy bien a todo el mundo. Yo, Gracias. afortunadamente, para mí, igual que mi compañera Mirella,
somos mayores, pero no lo suficiente como para vivir aquello, porque cuando en el año 74 teníamos 10 años, entonces estábamos ahí que no sabíamos. Eso era otra cosa. Entonces estas historias, pues verdaderamente está súper bien plasmado y Qué llega al fondo del alma, la verdad. Qué bien, gracias. Sí, porque además hay una cosa con la memoria histórica, yo creo que es muy necesaria. em, o sea, pero hay a veces que la asociamos siempre como a la guerra, o sea, a otros periodos de nuestro pasado, ¿no? Y justo ese periodo yo creo que está menos visto, menos contado, ¿no? Vivi es compañera mía de lucha, que lo sepáis. No, incidiendo un poco en lo que ha dicho la compañera, decirte, volverte a felicitar, porque la primera vez que vi la película me gustó, pero hoy, después de muchos años, la he vuelto a ver y te felicito porque creo que no ha envejecido nada. Es más, creo que ha mejorado. Eso es lo que Qué bien. hoy siento. Me vais a perdonar la indiscreción, pero yo milité con ella en la universidad, es amiga mía de la universidad, licenciada en historia, y ha luchado o sea, éramos del mismo partido, o sea que quiero decir que sabe lo que dice, no porque le parezca a usted la peli, sino porque lo ha vivido. Sí, hilando un poco con esto, claro, esta película tú la hiciste 20 años después de los hechos Mm. y entonces ya pensabas que había que reivindicar esa memoria, ¿no? ¿Cómo ves ahora esa reivindicación de la memoria? Porque probablemente ahora, pasado ya, pues no sé, 40 o van a hacer 50 años de todo aquello, o más de 50 años, quizás el olvido es mucho mayor, ¿no? Haría falta, y a mí en el cine no me gusta decir que hace falta, pero de alguna forma sería conveniente volver a hacer películas que contaran estas historias para que llegaran a las nuevas generaciones. ¿Cómo lo ves? Tú tienes una hija también que es mucho más joven, no sé si por ahí tienes una aproximación, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, yo creo, o sea, que y vamos a estar de acuerdo seguro que, o sea, lo bueno es hacer buenas películas. Sí, claro. Este es el objetivo. Sí, sí, si son malas no valen para nada. Si no, Bueno, lo importante es hacer películas, que sean buenas que sea, mejor y que bueno, trata además. pero que el objetivo sea el hecho Sí, en sí mismo, o sea, que el objetivo sea siempre lo que estás haciendo, ¿no? La obra. Eh, pero yo creo que además sí que es verdad, o sea, que es absolutamente necesario esto de, para no repetirlo, ¿no? No caer en el olvido para no repetir la misma situación, las mismas situaciones y están los tiempos como para que recordemos las cosas. O sea, quiero decir, hay 50 diputados fascistas en el Congreso de los Diputados, ¿no? O sea, hay gente, quiero decir, han perdido la vergüenza. O sea, durante la época de la transición les daba, serían igual de fachas, pero les daba vergüenza decirlo. Ahora ya no les da vergüenza, ni aquí ni en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que es absolutamente necesario, porque a veces podría pensar la gente más joven que esto está regalado. O sea, quiero decir que el progreso es una línea recta y que no va a haber marcha atrás. Y claro, dice: "Señor, no, señores, o sea, que según quién esté gobernando, puede haber un retroceso muy, muy tremendo", ¿no? De hecho, nos ha pasado, yo he ido con mi hija a manifestaciones a defender el derecho al aborto, con mi hija, porque pensando que aquello ya lo habíamos conquistado, cuando Gallardón y toda esa historia, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, siempre y cuando, o sea, quiero decir, haciendo una buena peli, divertida o entretenida o apasionante, no está de más que nos planteemos según qué situaciones que recuerden o que planteen o bueno, que a la gente, sobre todo, ya digo, a la gente joven, le haga ver el peligro o que hay. No solo como para asustar, sino había una cosa muy bonita claro, mi generación tuvimos una suerte y es que nuestra primera juventud coincidía con la primera juventud de un país democrático, o sea, explotamos a la vez que la democracia, ¿no? Entonces pues, era muy bonito ¿no? Esa sincronía, hemos sido una generación muy singular en ese sentido. Y una de las cosas bonitas que había, y no digo que cualquier tiempo pasado fuera mejor, ni muchísimo menos, pero una cosa que había muy bonita era esa generosidad, o sea, esa era pensar en el bien común, en el colectivo, y esa generosidad para que todos vivamos un poco mejor, ¿no? Una intervención, pregunta. Eh, sí. Me gustaría saber cuáles fueron tus referentes en cine español y si a la hora de hacer la película realmente estabas pensando en una película o lo tenías tú muy claro desde el principio, cómo querías hacerla. Mira, no me quiero poner pedante, pero era Bresson, el que yo tenía un condenado a muerte se ha escapado,
como referencia. Luego tenía a Rockwell, a un pintor americano que hace como retratos de la vida americana, Norman Rockwell, no sé si lo conocéis, pero que hace cosas muy bonitas. Me gustaba mucho de color, había unos rojos, o sea, la paleta de color me gustaba de ahí. Em, y luego lo que quería, o sea, yo quería hacer esta cosa agridulce, ¿no? Me pasó cuando estrené la película que había veces que la gente me decía: "Jo, es que no parecía una cárcel", ¿no? Porque veníamos de haber visto El expreso de medianoche, los mayores os acordaréis de esa película, ¿no? Entonces, eso no parece una cárcel. Me lo ponían muy fácil, porque el que me decía eso, yo le decía: "¿Tú en qué cárcel has estado?". "Uy, yo te llevo cuando quieras a esta", ¿no? Bueno, pero o sea, quiero decir, se puede contar desde muchas maneras la historia, ¿no? Desde muchos puntos de vista, y mi empeño era que hubiese esa cosa agridulce que reflejaba lo que yo viví. O sea, que yo en la cárcel lo pasé mal y lo pasé muy bien. O sea, nos reíamos mu También os digo, porque yo tenía muy poca condena, cuando me pedían los 10 años le tenía menos gracia, pero antes tenía muy poca condena, sabía que iba a salir, y luego teníamos esta conciencia de que, lo que os decía, o sea, había gente que tenía condenas, le pedían 3 penas de muerte. Entonces, no puedes estar amargándole la vida a una mujer que le piden 3 penas de muerte. O sea, tú tienes 18 años y dices: "Venga, vamos a hacer cualquier tontería que te distraiga", ¿no? Había una cosa, bueno, hay niños en la cárcel, esto lo habéis visto, ¿no? Que era una cosa también muy alucinante. Las políticas, por suerte, no los tenían, porque las políticas solían tener familias a las que se quedaban con los niños, ¿no? Los niños eran de las comunes. Pero, por ejemplo, nosotros una cosa que le planteamos a la directora de la cárcel era que nos dejase hacer una guardería y nos dejase estar con los niños. Por supuesto, nos lo negaron tajantemente porque había peligro de que les inculcásemos nuestro veneno rojo, ¿no? Entonces, bueno, pues, era muy desgarrador oír, yo me acuerdo en la noche, cuando los niños cumplían 3 años, los separaban de las madres, y los gritos que se oían de las madres cuando se llevaban a los niños era una cosa terrorífica, ¿no? Y es que era un tiempo de que te podían matar. Bueno, eso colocaba las cosas en un sitio determinado, ¿no? Y volviendo al tema de la cárcel, el retrato de las funcionarias, digamos, una más comprensiva, Gloria Muñoz, y la otra más fría y Tacatún, atún, Ana lo Torrent. que hacía Anita. Sí, eran verdad, había una que le llamaban la Tacatún. Fue muy gracioso porque Ana, que es un amor y es amiga, Ana me dijo: "Rubia, yo quiero hacer otro tipo de personaje, no quiero hacer de buenecita siempre", ¿no? Te vas a enterar. Y entonces: "Venga, tú eres la mala de la película". Y había un personaje como el de Gloria Muñoz, una funcionaria que, bueno, que nos cuidaba, o sea, que se portaba bien y que, bueno, nos pasaba libros, que nos dejaba, o sea, que estaba bien, que era. Nosotras, las políticas, llegamos a hacer un universo, o sea, nos defendíamos muy bien. Primero, pues estaba, por ejemplo, Paca Sauquilla, yo coincidí con Paca, ¿no? O sea, teníamos abogadas, teníamos gente con mucha conciencia, y teníamos mucho detrás, mucho fuera. O sea, nosotros sabíamos que podíamos liarla, parda. O sea, nosotros hacíamos una huelga de hambre y se enteraba, no todo el mundo, todo nuestro mundo, pero no era la indefensión que tenía una común. O sea, las comunes, por la mañana has visto el recuento, eso que se hace. A las comunes se lo hacían abajo en el patio, iban con sus bebés a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, lloviese o tronase, y salían al patio a contar. Nosotras no. ¿Nosotras al patio? No. Y nos dejaban, o sea, nosotros nos tenían un cierto, iba a decir respeto, pero no era verdad, nos tenían miedo, ¿no? Lo que pasa, o sea, nos fastidiaban, pero con nosotros, y teníamos eso, abogados. De hecho, nuestras abogadas, Paca, por ejemplo, pasaba consulta en nuestro pabellón para las comunes, porque como tenían abogados de oficio, no las defendían bien, no les hacían caso. Entonces, Paca, desde allí dentro, no, se hacían cargo y llevaban sus casos, porque dentro de las comunes había bastantes mujeres maltratadas que estaban allí metidas en la cárcel por abandono de hogar, porque su marido las pegaba y ellas se iban de su casita, y entonces las cogía la policía y las metía en la cárcel por abandono de hogar. Entonces, es que una dictadura es muy mala. Volviendo al tema
Puramente cinematográfico, quería preguntarte también por la música de Suburbano, que tiene mucha presencia. Tenemos ahí Al músico, al músico. a una parte. Prácticamente esta fue una de las primeras músicas que hicimos. Dentro de las veintitantas películas hemos puesto música, ¿no? Y bueno, yo creo que enseguida entendimos cómo lo querías, o sea, ahí fue bastante rápido el ponernos de acuerdo, ¿no? En cómo enfocarlo. También recuerdo que querías una canción y hubo que hacer una canción, pero después de leer el guión que contase un poco la historia también, pero desde otro lado, ¿no? La que canta es Olga Román y yo la recuerdo como una música que fue fácil de hacer y además que nos lo pasamos muy bien grabándola, ¿no? Porque ahí sí que grabamos, bueno, pues todo el grupo, en la época en la que estaban, bueno, pues músicos de primera línea que ahora están triunfando en el extranjero, ¿no? Cuando empezábamos. Y bueno, pues eso es lo único que te puedo decir, que fue una música muy agradable de hacer y muy fácil de alguna manera, ¿no? Luego lo que sí que quiero apuntar es que, fíjate, es que es curioso que está muy bien reflejada en la película lo que era la vida de los que estábamos metidos en la lucha, ¿no? Tanto en los diálogos como en las situaciones, ¿no? Y luego hay otro tema también curioso. La persona que se fugó en la realidad de la cárcel se llamaba Mari Carmen López. Esta persona se fuga, era una sola, pero sí que es cierto que cuando ella planificó la fuga, sí que se le ofreció a otra presa que tenía mucha más condena y la otra presa dijo que no. Entonces fue ella la que se fuga de la cárcel. En el paseo de Licia salta del camión por detrás, le dice adiós para despistar, porque por si la gente le veía saltar, sí. Y se va a casa de una persona que le habían dado, se llamaba Luis de las Barreras, fíjate, me acuerdo hasta del nombre. Allí le tiñen el pelo, la compran una ropa de lo más elegante y se va al extranjero. Y se va al extranjero a una casa en Düsseldorf, que era mi casa. Entonces, claro, cuando me dicen, va a venir una persona que se ha fugado de la cárcel. Y dije, vale, porque era muy difícil enterarte en aquel momento. La noticia yo no creo que saliese en el pie de día, ¿no? Y bueno, y me contó toda la historia de la fuga. Por eso cuando yo vi la película dije, joder, qué bien contado está, aunque has hecho unas adaptaciones, evidentemente, para que tenga más sentido la película, pero realmente está muy bien contada la realidad de cómo se fugó esta chica, Mari Claro, Carmen, porque me lo... y toda su peripecia, ¿no? Ya. Y además yo la viví en primera persona, y te digo, fue la primera persona a la que, después de salir de la cárcel, la primera persona con la que estuvo conviviendo, porque la metieron en mi casa, pues estuvimos como 10 días y luego le dijeron, os vais a ir los dos a dar mítines por toda Europa, tú cuentas tu fuga y tú cantas. Y entonces recorrimos durante 2 meses toda Europa haciendo mítines, ella contaba y yo cantaba. Ostras. Esto es total, esto es total. Pero tú, Rubia, Es total. toda esa historia a través de él, claro, antes de empezar Claro, no, claro, es que a mí es que la historia, claro. Nardo militaba en el mismo partido que Ditas, con la que yo estuve en la cárcel. Mercedes de Blas, la que firma, eh, era militante del mismo partido que Bernardo. Y entonces a mí quien me cuenta, bueno, yo luego Nardo me lo contaba, yo soy muy amiga de Nardo de toda la vida. Pero, o sea, a mí me lo cuenta, claro, yo salgo de la cárcel y pasa elipsis, pasan tiempo. Y entonces un día en un concierto de jazz me encuentro con Ditas. Entonces le digo, yo quiero hacer una peli tal cual y me empieza a contar la fuga. Porque, claro, veníamos de una clandestinidad, o sea, cuando todavía en ese tiempo no se contaban estas cosas. De hecho, a mí Ditas me contó, mientras yo estaba en la cárcel presa, estaban urdiéndola, pero no nos enteramos nadie, como es lógico. Dita es la que se fugó, perdona, que me he perdido. No, perdona, yo me creo que todos conocéis todo. Mercedes de Blas, que es la que a mí me ayudó haciendo el guión, o sea, contándomela, haciendo el guión y luego trabajaba en la película, me contó la historia de Mari Carmen López, presa con la que yo estuve, o sea, yo a Mari Carmen López yo estuve con ella, que tenía un novio carcelero en Carabanchel. Mari Carmen estaba en la cárcel porque le había roto la mandíbula a un policía en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en una manifestación. Pero, entonces o sea, quiero decir que yo lo sabía por los dos lados, por Bernardo y por Ditas, y porque esa fuga se fraguó cuando o sea, yo me enteré después. Y luego hay bueno, me voy de una cosa a otra. No, pero está guay. Hay una cosa, lo que cuentan del
el transistor, esta historia, eso lo viví, o sea que eso era Eva Forés, ¿no? Sí, sí, bueno, Eva Forés, Sí, no sé, bueno. una mujer peculiar, eh, o sea, lo vivimos. Quiero decir que no sabíamos lo que había pasado, vivimos esa especie de ataque epiléptico, esa cosa que la dio, o sea, la vimos hacerlo y al día siguiente vimos que, o sea, los abogados nos dijeron que había sucedido en Montejurra, ¿no? O sea, si es que todo lo que sale es de la cárcel, menos que hubiese una chiquita que bailase y que hubiese estado en la cárcel por su novio, ¿no? Por no dejar historias a medias, si no es indiscreción, ¿qué fue de Mercedes de Blas? Porque me he quedado ahí. Ah, Ditas, no, de Mari Carmen, Mari Carmen. de la que fregó. En la verdad, yo le perdí el rastro en el 76, cuando volvimos todos con la amnistía. Se echó un novio y tal, y le perdí el rastro totalmente y ahora no sé por dónde va, pero creo que no está muy en la onda esto. Oh, pero ¿y no se casó con el novio carcelario? No, se casó con un dirigente de la organización. Porque había, Estamos escribiendo el guión. es que había una cosa que se hacía, los novios carcelarios eran, o sea, tú chica presa, entonces Sí, se casó con un se novio. casó con el novio carcelario, luego se separaron. Sí, espera. Sí, era uno famoso, dos hermanos Diz. Era un hermano de ese, exactamente. Entonces, era, o sea, tú estabas presa sin novio y había otros en Carabanchel sin novia. Y entonces los abogados o los amigos decían, qué bien te caería eso, sería estupendo. Y entonces, sin conocerse, Matrimonio concertado, parece. sí, sin matrimonio, Como el de Blanca. claro, ¿no? sí, sí. Y entonces te escribía, o sea, te dejaban, decías, es mi novio, entonces te dejaban escribirle y cambiar. Y Mari Carmen, me acuerdo que su suegra, que no era o sea, la madre del chico del otro que estaba preso, le traía siempre unos tarros de colonia chulísimos, nos poníamos todas muchísima colonia de la suegra. Bueno, La persona a la que, bueno, se puede decir a la que le ofrecieron salir en la fuga era Eva Forest. ahora, Dijo que no. eso yo no lo sabía. Bueno, es que a veces hay cosas que no se dicen hasta que pasa un tiempo. Bueno, pero esto es un momento histórico. Lo estás descubriendo. Claro, además, Eva tenía mucha condena, o sea, Eva tenía 2 penas de muerte. Pero dijo, bueno, estamos grabando. No, a mí lo que más curiosidad me ha causado es cómo conseguiste, aunque lo has explicado sucintamente, que Blanca Portillo o que Penélope Cruz o Pujalte, que son un poco, porque había alguna otra más, pero yo son las que me acuerdo, que en mi cabeza ya está muy mayor y se le va. Eh, a mí Blanca Portillo ahí me parece una actriz ya fantástica. Luego en su carrera ha demostrado que lo es. De Penélope ni hablamos, o sea, y mi Pujalte quizás es la que haya tenido una carrera un poco más discreta en cuanto a los personajes que hay, pero ¿tú te fijaste en la calidad artística que tenían o es porque, digamos, el perfil era un poco el adecuado al que tú querías para la película? No, siempre era que fuesen buenas actrices, o sea, que a mí me gustaban, o sea, me gustaban porque eran muy buenas actrices. Y Blanca es que ya era una actriz de teatro, o sea, que no había hecho cine todavía, pero era una actriz buenísima. Sí, yo el lujo, cuando decía antes que el lujo que tuve, es que yo lo que quería es muy buena. Venga, lo de Carra, por ejemplo, que Carra, eso lo hablé mucho con Penélope, Carra no da la edad, que yo eso es una cosa que la llevo siempre ahí, desde lo lógico es haber cogido un Sí, actor, era jovencito. claro, no tiene la edad del padre. Yo, como os digo una cosa, os digo la otra. O sea que, claro, o sea que está ahí muy oscurecido, muy tal y muy cual, ¿no? Pero era este delirio de que era tan buen actor que lo hiciese él. A Penélope, o sea, a Penélope le encantaba también. Pero sí, siempre era una buena actriz, a por ella, que yo creo que es el criterio para elegir actores. Y lo de Penélope, bueno, perdona, el baile lo incorporaste después de tener a Penélope, ¿no? Porque ella baila. Yo vi Jamón un día, que me acuerdo cuando salí del cine, yo fui yo sola, al Palafox, bueno, y entonces me quedé prendada de ella, o sea, pensé, es ella, o sea, quiero que haga la película, quiero trabajar con ella, ¿no? Y entonces yo sabía que Penélope bailaba, y entonces yo escribí el personaje para ella, sin que ella todavía no le había dicho nada. Todavía sin saber que, o sea, te la estabas jugando. Porque... Me la estaba jugando, pero como era joven y soy de ponerme lo mejor, pues bueno,
escribí y estoy segura de, lo he hablado alguna vez con ella, que le apetecía mucho lo de bailar. Y la teníste de rubia, además. Sí, eso ella, era, sí, estaba probando sus cosas y sí. Ujú. Había, Me parecía muy interesante también, sobre todo siendo una primera película, el lanzarse a dirigir a tantas actrices en escena y me parecía bastante curioso, o me gustaría preguntarte sobre cómo fue el proceso de tanto ensayos como el momento en el que llegas a ponerlos en escena, a rodarlo y empiezas a rodar planos, sobre todo por el tema de el sentimiento de comunidad que hay, porque creo que funciona muy bien y de verdad crees que estás ahí dentro con ellas. Ujú, qué bien, gracias. Pues es interesante porque, bueno, yo era una osada, o sea, es lo que tiene ser joven. Entonces dices, actrices a mí, venga, todas, las mejores. No me lo planteé, o sea, que yo quería hacer la película, toda la emoción y toda la pasión que yo tenía, barría eso. Cuando me enfrenté ya a la realidad, por ejemplo, ellas tienen métodos de trabajo muy, muy distintos. O sea, Cristina Marcos es una actriz, Cristina y María Pujalte son actrices muy metódicas que son capaces de repetir, o sea, hacerte 40 tomas iguales, en los ensayos igual, o sea, ensayan hasta la saciedad y son eso, muy técnicas. Y Penélope en ese momento, cero. O sea, Penélope me dijo, mira, Rubia, no. O sea, ella se dejaba claro, decía, bueno, yo me meto y a ver qué pasa, ¿no? O sea, era mucho más de investigar, en ese momento, ahora sería interesante hablar con ella de esa diferencia, pero era mucho más de que pasase, en lo bueno, que se crear una temperatura, un clima, una situación que propiciase su manera de expresarse, ¿no? Entonces, tuve problemas en los ensayos, porque claro, unas querían ensayar todo el rato y de verdad, y otra no quería. Y entonces o sea, Penélope proponía un poco lo que hacen los cantantes de ópera, ¿no? Que, o sea, no están todo el rato a tope, ¿no? Entonces yo me acuerdo que les decía, mira, a mí me da igual cómo lo hagáis. Yo quiero que cuando yo dé motor haya verdad ahí enfrente, ¿no? Pero no era fácil conciliarlo, ¿no? Porque las técnicas querían ensayo, ensayo, y Penélope, bueno, pues menos. Luego entonces yo sabía, por ejemplo, con Penélope que iba a pocas tomas. O sea, que ya está, no pasa nada. O sea, hay un momento cuando se cae en el espejo, ¿no? Que está estupenda y es a primera toma. O sea, porque era su manera de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, era complicado. Además es que era muy curioso porque cuando rodamos la peli, la cárcel, como os decía, estaba viva, o sea, había presos y presas. Como era de régimen abierto, de día no había mucha gente, pero yo estaba allí metida, o sea, estábamos nosotros, y de pronto mirabas para un lado y bajaba un señor con una pinta súper mafias, y claro, que está preso, o sea, que este señor es un preso, está en su casa, está viviendo aquí en la cárcel, ¿no? Entonces, quiero decir que era una situación muy peculiar. O sea, nadie, excepto yo, de los que estaban allí participando, había estado nunca en la cárcel, de ellas. Y estábamos todo el día metidas en la cárcel, porque claro, era un decorado único, aunque tenía distintos decorados, pero con lo cual nos funcionaba. O sea, nos funcionaba el que se metiesen allí. Y luego, por otra parte, como Penélope es la rara, digamos, es la que no tiene conciencia, eso que os decía al principio de que los ensayos eran distintos, nos venía bien. Nos venía bien porque entonces ella estaba siempre como un poco más apartada y las otras hacían, no las otras, sí, las principales hacían un poco más piña, ¿no? Y luego todas es que son un sol, o sea que yo decía antes lo de Susi Sánchez, o sea, actriz, es que no hablaba, es que hacían figuración. Yo tenía diálogos para ellas, pero bueno, por avatares del destino no se pudo rodar y lo hacían. Entonces estaban todas muy por la labor y estaban muy, bueno, con ganas. Y luego yo creo que también hay un componente ideológico que compartían, en menor o mayor medida, pero todo el mundo entendía que era muy bonito contar esa historia, o sea, que había que contar esa historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estaban. No era fácil, de todas formas. O sea, yo luego lo fui viviendo y dije, me he metido en una buena. Pasa que, bueno, son Tenemos tiempo para una última pregunta, y si no, te la hago yo, vale. una absurda. ¿Es cierto que estuvo a punto de costarte la película un problema con la profesora de tu hija?
es que cuando yo estaba rodando, yo rodé en verano y septiembre, y perdón. Y entonces mi hija tenía 3 años en ese momento y ya empezaba a ir al cole. Entonces yo no pude acompañarla al cole, al principio del cole, como hacen todas las mamás con sus niños, y yo aparecí por el colegio, pues, un mes y pico después, ¿no? Entonces fui a presentarme, a ver a la profesora, y cuando me puse con ella, la profesora me miraba y me decía: "¿Estás bien?". Yo decía: "Sí". Y seguía hablando: "No, porque las actividades tal". "¿Pero te encuentras bien?". "Sí". Entonces al tercero le dije: "¿Pero por qué no iba a encontrarme bien?". Dice: "Pues porque cuando empieza el curso a todos los niños les preguntamos por sus papás, sus mamás". Entonces, a María, tu hija, le hemos preguntado por su mamá y María ha dicho que es que su mamá no había podido venir porque estaba en la cárcel. Entonces, pero lo más gracioso es que le habían dicho: "¿Y tu papá?". Y dice: "No, mi papá está luchando contra el fraude", porque mi marido era inspector de Hacienda. Entonces, les dio mucha pena a esa pobre niña que tenía una madre en la cárcel y a un padre luchando contra el fraude. No sabían si me había metido él en la cárcel, no sabían, pero mimaron mucho a mi pobre niña con una madre carcelaria. Bueno, madre carcelaria, pues muchas gracias a los luchadores y muchas gracias a todo el público que ha venido hoy. Hasta la semana que viene.